Desde la periferia resistimos, tejemos redes y alzamos la voz. Esto es Flores Rebeldes, historias de lucha y resistencia de mujeres activistas. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. Bienvenidas a Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, un espacio donde compartimos resistencias, luchas y saberes desde las periferias. Hoy tenemos el honor de recibir a Amparo Calderón Soto y a Griselda Elizabeth Soriano Carreño, parteras tradicionales, voceras y fundadoras de la comunidad de casas de medicina tradicional y partería indígena en México, además de su labor en la Casa de Saberes Ancestrales Ixchel. Con ellas vamos a conversar sobre la importancia de la partería como un acto de amor, de resistencia y autonomía para las mujeres, así como la fuerza de los saberes ancestrales que han resistido a esta invisibilización y a la violencia estructural. Muchas gracias por recibir esta entrevista. Bienvenidas, Amparo, Griselda. Este es su programa. Muchas gracias también a ti por invitarnos. Gracias por la invitación nuevamente y bueno, pues aquí estamos para las preguntas que vengan. Excelente. Bueno, como primera pregunta me gustaría pues conocer acerca de su camino tradicional. ¿Qué papel han jugado las mujeres de su comunidad para transmitir estos saberes ancestrales? Pues en realidad los saberes para nosotros son importantes, pero sobre todo para cuando hablamos de las nanas o de los tatas, los abuelos o los mayores, que son portadores de este conocimiento, pues lo apreciamos demasiado, ¿no? Y lo honramos principalmente eh, haciendo este trabajo de identidad principalmente y sobre todo de poderlo seguir inculcando en las nuevas generaciones. Eh, Ha sido un poco difícil hoy en día esta cuestión de transmitir los saberes porque pues ya los medios, la cuestión de algunas plataformas ya ponen como cierta elaboración de ciertas cosas o alguna técnica, ¿no? Y empieza la cuestión de la extracción de los saberes sin tomar en cuenta pues a los abuelos o a las abuelas o las nanas que han dado su vida por seguir existiendo pues estas formas de atención. Y en el caso de la partería y en la medicina tradicional, pues son de las cosas que hemos estado manteniendo en los lugares en donde estamos, en las comunidades, en la ciudad principalmente, que es un lugar de migración, de mucha migración, y entonces se empieza a perder esta parte de transmisión. Entonces, somos muy cuidadosas en el sentido de que siempre ponemos en primera parte de dónde lo aprendimos, ¿no? ¿Quién fue quien nos permitió a conocer estos saberes? También la cuestión de la cosmovisión, la filosofía, la cuestión espiritual, la ceremonia, el ritual que siempre está inmerso en esta parte de la partería, ¿no? Y la medicina tradicional. Entonces, para nosotros primero están nuestros abuelos, eh, ellos son los que han podido mantenerse, pero sobre todo resistiendo todos los embates de las instituciones, del gobierno, de quitarles territorios y no solamente nos referimos al territorio de tierra o de suelo,
sino nos referimos a todo lo que conlleva pues estas visiones, ¿no? Entonces, pues hemos hecho este trabajo en la comunidad haciendo hincapié de que tenemos que reconocer y dignificar el trabajo de cada uno de ellos y no olvidarlos, ¿no? No olvidarlos porque pues si no fuera por ellos, pues estas semillas no estarían haciendo esta labor. Entonces, esas son de las principales cosas que hacemos para la cuestión de la transmisión de los saberes. Mm. Excelente. Griselda, ¿a ti te gustaría agregar algo más? Sí, voy a hablar de aquí de la Ciudad de México, de los pueblos originarios en la Ciudad de México. Nosotros aquí en la ciudad, siendo una ciudad de las más grandes del mundo y más pobladas, nosotros somos un pueblo ancestral, la Gran Tenochtitlan, y entre ellas, pues pueblos que ya existían cuando llegaron los aztecas, ¿no? Y que ahora somos cultura mexica, pero pues ahora incluso a través de los 500 años o más, eh, la gran zona de la ciudad urbana y que lo han manchado a través de edificios y cemento, los pueblos perdieron su territorio, perdieron sus lagos, donde sembraban. Y creo que el papel de la mujer indígena en algún momento se opacó, pero sin embargo siempre resistió dentro de la memoria histórica y de la enseñanza dentro de la casa, de la cocina, de la educación de los hijos. Y yo te puedo decir que en la actualidad los pueblos originarios de la Ciudad de México han sido muy lastimados por esta memoria histórica que han sido transformados y que el que la ha resentido precisamente pues es la mujer. Actualmente la mujer ha despertado y ese es un papel muy importante que hemos visto no solamente en lo social, sino en lo político, en la parte de educación de la mujer. Y pues tiene que ver con lo que decía Amparo, ¿no? El que se resguardó y se cuidó esta memoria de las raíces ancestrales, de los valores de la familia, y pues fue la mujer. Y actualmente, pues algo muy curioso, cuando la Ciudad de México se hizo su propia constitución y se convirtió en estado, decía un asesor de precisamente aplicó esta constitución hacia los pueblos o la consulta hacia los pueblos, decía que todas las asambleas que, que había en los pueblos originarios de la Ciudad de México eran hombres, excepto una, el de las mujeres medicina y parteras. Entonces, él visualizó que la partera está tomando un liderazgo social, comunitario, a través de la medicina, a través de la salud, a través de de la salud espiritual, emocional y sobre todo el cuidado de la familia que conlleva esta mujer médico tradicional y parteras en cada casa y en cada familia. Creo que es importante mencionar que la mujer ya está despertando pero retomando sus raíces. O sea, despertando, pero regresando a su cosmovisión y recordando lo que la nana les enseñó. Y pues muchas mujeres llegan y dicen, es que yo quiero aprender porque recuerdo que mi abuela hacía esto, aunque no me enseñó, lo hacía y ahora lo quiero retomar y ahora lo quiero enseñar a mis hijas, ¿no? Y a mis hijos. Entonces creo que ha sido un papel muy importante en la transformación de estas grandes urbes y ciudades. Excelente. Esto abre todo un panorama histórico de la importancia que ha tenido siempre la mujer y su labor, ¿no? En la medicina, sobre todo. Este es muy bonito escucharlo. Con esto, desde su experiencia, para ustedes, ¿qué significa acompañar a una mujer, pues en un momento tan importante como es el embarazo, el parto y el posparto?
¿Y esto cómo se conecta con la dignidad y los derechos de las mujeres? Si quieres, ahora yo primero y después Amparo. Pues no. Em, la experiencia de acompañar a las mujeres en la actualidad, pues con este boom de lo que es la radio y la televisión y lo que es el capitalismo, ha habido también esta falta de sensibilización hacia su propio cuidado de salud y a la familia, ¿no? Entonces, creo que volver a acompañar a las mujeres en este proceso de acompañamiento cuando quieren embarazarse o cuando quieren tener a sus bebés de una manera sin violencia. eh, Creo que lo siento hasta como cuando yo lo veo y en los pacientes, decir, es que en el trato que me dio la institución, el trato que me dio el sistema de salud, el trato que me dio el médico, cómo me violentó y cómo es que ustedes, eh, yo me siento en familia, me siento que eres mi tía, siento que eres mi abuela, en ti veo a mi abuela y esa experiencia es como muy confortable y muy bonita. Muchas gracias. En el caso de esta parte de cuidado, en realidad, si hacemos una remembranza acerca de la historia, la cuestión de la presencia de las mujeres dentro de la sociedad, si hablamos de antes de la invasión, para nuestros pueblos era muy importante la dualidad. Y esta dualidad siempre iba encaminada a los cuidados pues de la infancia principalmente, ¿no? En nuestros territorios no existían las cárceles, no existía niños huérfanos o que estuvieran en la calle pidiendo limosna o esa parte, porque la misma sociedad buscaba la manera de resolver esas cosas. Y en el caso de la atención de la partería, siempre iba encaminada desde que ese ser era hecho, ¿no? Y iba acompañada del consejo de las abuelas, ¿no? De las parteras. La cuestión de la partería anteriormente fungía mucho en la cuestión moral y ética, ¿no? Y entonces permitía que esta partera encaminara a la nueva pareja, encaminara en el consejo, en la crianza y en todas las etapas de la vida, ¿no? De manera que había un respeto muy importante de la partera dentro de la sociedad. No era impuesto, era algo que se hacía y se ganaba. Este, y además, pues la partera no solamente, en el caso de las parteras tradicionales, no cuidamos solamente esas tres etapas en donde nos encajona la OMS, en donde nos encajona el sistema de salud, que es parto, gestación, parto y puerperio, ¿no? Que es hasta ahí se limita los cuidados sexuales, ¿no? Wow. No, era desde mucho tiempo antes, eh, con el cuidado de las nuevas generaciones. O sea, cuando nosotros hablamos del cuidado de mi hija, estoy cuidando la siguiente generación que viene. Estoy cuidando, dando las herramientas necesarias para que no se violente en ninguna área, ¿no? Ni en la cuestión sexual, ni en la emocional, en ninguna área se violente, ¿no? Y la partera hace ese trabajo hoy en día. Hoy hemos perdido mucho porque hemos cedido tanto al sistema de salud, hemos cedido nuestros saberes, hemos cedido este, un sinfín de actividades que hacíamos
y que más que ceder han sido arrebatadas, ¿no? Han sido arrebatadas, han impuesto ciertas maneras de guiar, que se guíen las parteras dentro del sistema de salud, y entonces rompe con ese trabajo que tenía anteriormente, ¿no? ¿Y es posible rescatar esa parte? Sí, sí es posible. Lo hemos visto cuando las mujeres cambian la manera de pensamiento y de cuidado, y cuando es una mujer que en su familia desde hace 7 generaciones o desde hace 3 generaciones ya no hay partos, sino puras cesáreas, todas las mujeres paren por cesárea, y esa mujer decide hacer el cambio, pues lo primero que hace o donde más se encuentra el eco de decir es que estás poniéndote en riesgo es de las mismas mujeres, de su familia, ¿no? Ok. Y cuando hace el cambio, pues obviamente que el chip va a ser diferente, ¿no? Esta mujer va a aportar demasiado a la sociedad, que es pues tener hijos sanos, hijos sin violencia, gestados y traídos a este mundo de otra manera, ¿no? De la manera natural que todos debiéramos de tener, ¿no? Pero como se ve el embarazo como una enfermedad, algo patológico, entonces se le quita lo natural, se le quita lo espiritual, lo ritual, ¿no? Entonces, para nosotros, el que una mujer se acerque es una mujer que ha cambiado bastante, ¿no? Ha dejado todo por traer hijos sanos a este mundo. Y más cuando se acompaña de su pareja, ¿no? De su compañero. Entonces, la cuestión de la atención de estas salud sexual y el cuidado de la infancia, pues está muy amplia dentro de la partería. Y además, cuando nosotros acompañamos, no lo acompañamos como un servicio más, sino lo acompañamos como hacernos parte de esa familia, ¿no? Y eso también no lo permiten las mismas parejas. Y entonces tenemos nietos de muchas mujeres que ellas han permitido que reconozcan y conozcan el trabajo de quien acompañó, ¿no? Nosotros nada más acompañamos, no hacemos nada más. Y entonces, por lo tanto, las mujeres son las protagonistas de ese proceso que es suyo, que nunca más van a volver a tener otra vez ese parto. Y entonces, por lo tanto, se tiene que hacer honorable ese proceso. Y cuando se honra esos procesos y se integra la ritualidad, y la ritualidad nada tiene que ver con la cuestión religiosa, sino con algo que te hace mover esa cuestión que te hace conocer, respetar la naturaleza, el territorio, el agua, los elementos principales, ¿no? Y cuando se hace eso, pues entonces se cambia todo, ¿no? Y ese acompañamiento permite pues que también esta mujer recomiende y diga, ¿sabes qué? Te puedes ir con ella porque hizo esto, mantiene esto. Y sobre todo, siempre decimos, hay que enraizar, hay que enraizarnos las mujeres para poder transitar estos procesos. Y cuando enraizamos y cuando no vemos el parto como algo fantasioso o fuera de lo que no es, yo les digo a las mujeres hay que poner los pies en la tierra, ¿no? No sabemos cómo va a ser el proceso, pero lo que sí te puedo decir es que quien va a decidir, quien va a solicitar lo que necesita en ese momento eres tú. Y nadie más va a tomar la decisión de cómo quieres traer a tus hijos. Y depende de la sociedad, es el tipo de nacimientos, ¿no? Pues hoy estamos en una sociedad capitalista, donde todo es un número, donde todo es una mercancía, somos producto, ¿no? Tanto es así que dentro del vocabulario médico dicen un producto, ¿no? Como una cosa, como un objeto.
Y nosotros hacemos una presentación a los elementos, lo presentamos al fuego, al agua, al viento, a la tierra, pues para que ese hombre o ese bebé o esa niña pues integren bien a esta sociedad. Entonces, por esa razón decimos que el trabajo de la partería no solamente es atención de gestación, parto y puerperio, sino va más allá, ¿no? Cuidamos la menarquía, pero también cuidamos la menopausia, pero también cuidamos el buen morir también, ¿no? Así como debe de haber un buen morir, un buen hacer, perdón, debe de haber un buen morir. Y entonces, por lo tanto, estamos siempre presentes, ¿no? Y esa es una de las razones por la que nosotros nos mantenemos vivas y seguimos luchando, alzando la voz, pues para poder seguir existiendo, pues con todo lo que corresponde a nuestros saberes, a nuestra cosmovisión, sin quitarle absolutamente nada. La esencia es lo que siempre hemos tratado de mantener, eh, aunque estemos en la ciudad. Decimos, la mayoría migramos, dejamos nuestros pueblos por necesidad y entonces tenemos que seguir manteniéndolos, aunque estemos en la ciudad. Excelente, esto es como una visión muy completa. De verdad que uno piensa que solamente es esto, ¿no? Lo de la gestación, el parto y el posparto, y pues esto es una visión más completa de todo lo que esto significa, ¿no? En un momento continuamos con esta conversación llena de sabiduría y de resistencia. No se despeguen, regresamos después de este breve corte. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Queremos agradecer a CIMAC Radio por abrirnos este espacio para amplificar las voces de mujeres activistas en la periferia. Gracias por ser parte de la resistencia y por impulsar la difusión de las luchas comunitarias. Las invitamos a seguir a CIMAC Radio en sus redes sociales para descubrir más contenido que inspiran y transforman. Búsquenlas en Facebook y X como CIMAC Noticias, Instagram como CIMAC Foto y en radio en línea, Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Sigamos tejiendo redes de resistencia. Ya estamos de vuelta en Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. Hoy conversamos con dos mujeres que son parteras tradicionales y guardianas de los saberes ancestrales, también sobre la importancia de la partería en la vida de las mujeres y en la defensa de nuestra autonomía. Continuamos. Como tal, pues la partería indígena ha sido pues históricamente invisibilizada, sobre todo frente a una medicina supuestamente institucional, pero también muy colonialista, ¿no? A mí me gustaría mucho, si ustedes están de acuerdo, en conocer cómo es este ritual que ustedes realizan pues en los partos y qué desafíos han enfrentado como mujeres parteras y cómo se relaciona esto con la desigualdad de género, ¿no? Del que ustedes pues tienen una visión muy clara que sucede. Ahora empiezo yo. Este, es contracorriente, la verdad, ¿no? Hoy en día eh, nosotros decimos, gobierne quien gobierne, tiene que resolver las necesidades de las comunidades. Y pensando en el año de la mujer indígena, nos hemos dado cuenta que se ha folclorizado nuestra presencia, ¿no? Ok. O sea, somos
parte o nos quieren poner parte de una institución, la que sea, en donde solamente nos tomemos la foto porque pues estamos a favor de los pueblos originarios o de los barrios originarios, de las comunidades, de las mujeres afro, pero en realidad hay un gran vacío, ¿no? En esta parte de realmente el rescate y la dignificación del trabajo de la partería tradicional. Existen muchos desafíos. Hoy en día tenemos uno principal que hemos estado peleando desde años atrás, desde el 2017, 16, cuando se empieza a maniobrar la norma 020 y que hoy en día entró en vigor el 1 de septiembre, en donde se quiere regular, ¿no? Una norma, y decíamos, ¿por qué una norma? Tiene que meter a la partería tradicional con una visión clínica muy desfasada, en donde se visualiza a la partera, o yo me imagino que van a poner espacios en donde la partería tradicional va a trabajar, eh, en donde a lo mejor económicamente va a recibir una aportación, pero que va a tener que dejar de hacer, eh, va a dejar de quitar o de hacer la esencia que la caracteriza por unos pesos. Y entonces estamos en desacuerdo. Claro. Estamos en desacuerdo que se quite los saberes, ¿no? Existen mucha información que hemos documentado nosotros desde esa fecha para ahorita el 2025, y lo único que hemos encontrado es la discriminación, el racismo y la cuestión de sometimiento. Con una visión hospitalaria, o sea, ¿quién va a decir que está bien hecho lo que hace una partera tradicional, sino una abuela partera tradicional, ¿no? Y no un médico que en realidad nunca ha tenido una relación con estas parteras, ¿no? Que nunca ha tenido una relación directa con ellas. Y sobre todo con las mujeres. Las mujeres, aunque hay dentro de las leyes, hay derechos en los que nos podemos sustentar, artículos en los que nos podemos sustentar, recomendaciones importantes, en la realidad, ya bajándolo al territorio, cambia bastante. Y cambia porque entonces una jurisdicción es quien nos obliga a decirle a las mujeres, pues ya no voy a ser partera, ahora voy a ser promotora, ahora voy a ser quien solamente te tome datos y te tenga que mandar al hospital, y no darle opciones a las mujeres para decidir en dónde parir y con quién parir, ¿no? Y bueno, esta parte es una de las cosas que a nosotros nos ocupa y nos preocupa y nos ocupa, haciendo estos cambios legales, haciendo la cuestión de las recomendaciones para que se cambien algunas cosas dentro de la norma. Y bueno, pues nuestro esfuerzo está ahí, está planteado, está bien sustentado, y, y pensamos en las mujeres, ¿no? No pensamos en Amparo o en Cilintli, sino pensamos en las mujeres, en la forma en que nos gustaría que a nosotros nos trataran, ¿no? Pero si no les dejamos opciones a las mujeres y entonces las mujeres piensan que la única verdad es ir a un hospital en donde te pongan medicamentos, en donde te hagan ciertas maniobras o ciertos protocolos y que no tengas otra opción, ¿no? Y que las opciones, el hecho de parir en casa, ya estás fuera de un sistema de salud
legítimo, ya bien delineado. O sea, el hecho de que ya las parteras no se queden en su espacio, salgan a las comunidades, a las casas de las mujeres, cambia mucho la situación, ¿no? Y entonces, algo que también nosotros hemos visto es que ya no podemos ser voluntarios. Ya nuestras abuelas, nuestras madres fueron voluntarias y lo único que recibieron es nada. A lo mejor un papel que diga que es partera tradicional por una jurisdicción tal, pero eso es todo, ¿no? Hemos visto a nuestras abuelas morir solas, abandonadas, sin un sistema de salud que las proteja, sin una pensión que las apoye, y entonces por esa razón nosotros estamos haciendo este cambio. Y este cambio en beneficio de las mujeres, pero sobre todo de quienes estamos al frente. Morimos, y me refiero a morimos porque muchas compañeras durante la pandemia fallecieron dando servicio a la institución de mujeres para naciendo, siendo un niño, una niña. Y esta situación con la pandemia se les olvidó. Yo creo que pensaron que ya no iban a parir mujeres y no quisieron llegar al hospital, ¿no? Se cerraron las clínicas, los hospitales, y entonces la única opción de una mujer que nunca había tenido relación con la partera fue ir con ella y parir con ella. Pero también se puso en riesgo a muchas compañeras parteras. Listo. Y no hay un registro de esas parteras que fallecieron. Entonces, pues desafíos sí hay bastantes. La charla con Amparo Calderón Soto y Griselda Elizabeth Soriano Carreño nos dejó tanta enseñanza que decidimos continuarla en un segundo episodio. En esta entrega profundizamos en la fuerza de la partería tradicional, la defensa de los saberes ancestrales y su papel en la vida y autonomía de las mujeres. No te lo pierdas, porque cada testimonio es una semilla de resistencia y esperanza. Las esperamos en el siguiente capítulo. Desde la periferia resistimos, tejemos redes y alzamos la voz. Esto es Flores Rebeldes, historias de lucha y resistencia de mujeres activistas. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, voces de la periferia. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, voces de la periferia.